Bueno, Dios le bendiga a todas las personas que están allí conectadas por el Zoom. Tenemos una transmisión que dar hoy acerca del discipulado. Estamos creciendo en el Señor, conociendo la palabra. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué dice para que nosotros podamos ser discípulos? Y es muy importante eso de ser discípulos. Ya lo hemos explicado en clases anteriores. Pero hoy vamos a hacer un pequeño repaso antes de comenzar a dar la clase de hoy. Pero vamos a orar primero. Oramos y comenzamos. Padre, yo te doy gracias y te bendigo en esta noche. Te pido, Señor, que toda palabra que se diga no sea, Señor, para contradecir, para discutir, para pelear. No, que esta palabra sea una palabra que nos direccione y que podamos, Señor, hacer como tu palabra dice, vivir como tu palabra dice, y que podamos hacer discípulos como tu palabra también lo dice. Te pido que nos instruyes con tu Espíritu Santo, con tu palabra, y que abras nuestro entendimiento y nuestros oídos espirituales, nuestra visión espiritual para entender lo que está escrito en la palabra y nosotros poder crecer en el nombre del Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Comenzamos. ¿Por qué es importante el discipular? Es importante porque la doctrina tiene mucho que ver con la salvación. La doctrina que nosotros tenemos tiene que ver con la salvación. Es por eso que ser discípulos y tener un buen discipulado es esencial para que nosotros podamos estar seguros de nuestra salvación. Cuando no se sabe, cuando no se tiene el conocimiento adecuado, la gente duda de su salvación. Al dudar de su salvación, está dudando del poder que tiene Jesús de perdonar los pecados y de cumplir las promesas que Él nos hizo a nosotros, de que nosotros seríamos salvos a través de su sangre y que nosotros alcanzaríamos esa bendición de Dios de entrar al reino de los cielos. Somos personas eternas. Sí, no pero Pastor César, el que no tiene vida eterna, ¿tiene vida eterna? Sí, tiene una vida eterna. Puede vida eterna en el infierno o vida eterna en el cielo. Todos somos eternos. Entonces, es importante saber esto porque hay algo más después de la vida. ¿Y qué es eso algo después de la vida? Lo vamos a ver en todas las clases que vamos a estar analizando y vamos a ver los hechos futuros, las cosas que vienen por delante, lo vamos a ver, pero todo a su tiempo. Hoy estamos discutiendo y hablando acerca de quién es Dios y hemos hablado de sus atributos, hemos aprendido a conocer un poco quién es el Dios que hizo, es el que hizo los cielos y la tierra, el único Dios vivo. Hemos hablado de esto, pero vamos a ir ahondando un poquito más en qué es Dios para llegar a conocer las doctrinas de la iglesia cristiana a nivel mundial y cuáles son las doctrinas que hemos recibido equivocadamente y cuáles son las doctrinas que nosotros conocemos y que estamos basados en esto. Ahora, quiero hablarte y decirte, anticiparme, de que hay cosas doctrinales que no tienen nada que ver con la salvación. Son enseñanzas de la palabra del Señor, son importantes, están escritas en la palabra, pero no tienen nada que ver con la salvación. Su uso o desuso no nos salva a nosotros, pero sí nos va a proveer de bendición acá en la tierra, de poder pelear batallas espirituales sabiendo las armas que nos ha entregado Dios y poder tener una vida espiritual abundante. Y eso es importante conocerlo. Entonces, pero hay doctrinas en la palabra que no tienen nada que ver con la salvación, pero por ello armamos guerras, divisiones, hay conflictos dentro de la iglesia por este tipo de doctrinas, dogmas y cosas que se han agregado como si fuera un punto de salvación. Y tenemos que determinar cuándo una doctrina es para salvación y cuando es una doctrina es de conocimiento general de que nos ayuda a nosotros a creer, que nos ayuda a nosotros a avanzar. Hay gente que cree que hoy en día no hay milagros, hay gente que cree hoy en día que sí hay milagros. Entonces, ¿será que el creer que haya o no haya milagros
quiere decir que me va a salvar o no. No, eso va a depender de la conducta que vamos a tener como cristianos y cómo van a ser orientadas también nuestras oraciones. Porque el que no cree que hay sanidad ahorita divina, entonces nunca va a orar para que lo sane Dios, sino se va a acostumbrar a lo que está viviendo, lo que está pasando. Pero si conoces que Dios está haciendo milagros ahora, que si hay sanidad divina, tú vas a orar por esa sanidad creyendo firmemente en lo que tú estás orando y lo que estás diciendo, y lo vas a esperar y lo vas a recibir. Ahora, nosotros tenemos que saber entonces la diferencia entre las doctrinas que salvan y las doctrinas que no salvan. Hoy voy a hablar de bueno, de dos, porque las dos tienen que ir juntas. Pero las dos, aun cuando pareciera que tiene que ver con la salvación, ninguna de las dos salva. Ya te dije, yo no sé qué pasó, Pastor César, comenzó por la conclusión usted. Eso tenía que guardárselo para el final. Pero bueno, estoy emocionado y quiero darle lo mejor. Ok. Eh, para conocer a Dios, tenemos que preguntarnos primero quién es Él. Y hemos conocido lo que Él ha hecho, hemos también conocido parte de su carácter a través de sus atributos. Pero de esto vamos a estar hablando mucho más adelante, vamos a seguir abundando. Hay atributos de Dios que todavía no he tocado, que los voy a dejar para más tarde para poderlo unificar con ciertas doctrinas que tenemos que conocer de Él para poder estar al tono, no saltarnos de un lado para otro. Hubo una persona que dijo lo siguiente: yo creo en Jesús, pero no puedo entender lo que es el cielo. Vuelvo y repito, fue una abuela, una mujer que amó a Dios, cantaba a Dios, leía la palabra, asistía a la iglesia, oraba, se arrodillaba, ayunaba. Ella decía, yo creo en Jesucristo, pero todavía no entiendo el cielo. No entiendo por qué tiene que haber un cielo y un infierno. No entiendo esto. Y la anciana murió. La nieta estaba muy angustiada porque no sabía si su abuela había ido al cielo o no. Y yo le pregunté, ¿por qué tú crees que tu abuela no ha ido al cielo? Me dice, pero César, mira, ella creía en el Señor. Soy testigo que creía en el Señor. Pero cuando le hablábamos del cielo o del infierno, ella se incomodaba y decía, yo no entiendo eso, ni tampoco quiero hablar de ese tema. Ella era firme en esto, era una ancianita. Cuando yo te estoy diciendo anciana, es una mujer que murió de 98 años de edad, una mujer longeva, que conoció al Señor y lo amó, pero ella estuvo bajo mucho tiempo bajo la doctrina del budismo, estuvo bajo la doctrina de lo que son las cosas asiáticas, porque era una mujer que nació en China. Ahora, esta mujer, nosotros podemos pensar que si no creía en el cielo, en el infierno, posiblemente ella vivió su vida un poco más abierta, con menos temores de si estoy en pecado o no estoy en pecado, y que posiblemente pudo haber estado en pecado sin importarle a dónde iba, porque ella no sabía para dónde iba, pero ella creía que era Jesús, era el Hijo de Dios y que Dios le había resucitado entre los muertos y él creía que él le iba a dar el perdón de pecado. Ahora, la pregunta es, y te pregunto yo a ti para que tú me contestes ahí, ¿será que nos perderíamos si desconocemos el cielo? Si desconocemos que hay un infierno, ¿nos perderíamos? ¿El conocer que existe un infierno o que existe un cielo nos salva? Sería la pregunta. Contéstatela tú. Ahora, yo te la voy a contestar lo que el pastor César piensa. Yo creo que tú vas al cielo y te salvas, aun cuando no conozcas el cielo. Porque la palabra no habla de que vamos a ser salvos los que conozcamos el cielo.
La palabra habla de que vamos a ser salvos los que hemos aceptado a Cristo como nuestro Señor y Salvador. El que haya aceptado a Jesús, el que reconozca que es un pecador y que Jesús vino para pagar el precio de nuestro pecado, el que haya confesado a Jesús delante de los hombres y que se haya arrepentido de sus pecados, ese hombre va al cielo. Esa mujer va al cielo. No hay pérdida. Jesús pagó el precio de sus pecados, pero hay una condición: que nosotros confesemos que Jesús es el Señor. De otra manera no hay. El sacrificio ya se dio. El pago por nuestros pecados ya se dio. Está allí. No se recibe automáticamente, sino hay que confesar a Jesús. Entonces, tenemos esa fe, que si nosotros confesamos que Jesús, como lo dice Romanos capítulo 9, capítulo 10, verso 9 y 10, nosotros vamos a ser salvos. Ahora, ¿será salvo el que antes de morir confiesa que Jesús es el Señor y se arrepiente de sus pecados? Te pregunto yo, ¿será salvo una persona que en su lecho de muerte reciba a Cristo, irá al cielo? O se va a perder de la salvación porque nunca se bautizó, o porque nunca ofrendó, o porque nunca diezmó, o porque nunca fue a la iglesia, o porque nunca se sentó en una escuela de discipulado? ¿Será salvo o no será salvo? El que confiesa a Jesús será salvo. El que se arrepienta de sus pecados, no importando si es el último momento de su vida, el último suspiro, será salvo. Pero entonces, ¿qué tiene que ver esas cosas que nosotros practicamos durante mucho tiempo y nosotros creemos que somos más salvos que otros porque las practicamos? Unos han ayunado mucho, otros nunca han ayunado, unos han ayunado mal. Sí, se puede ayunar mal. No me tome mal, no me malentiendo, se puede ayunar mal. Yo me acuerdo mi primer ayuno cuando me dijeron que había que abstenerse de comida. Yo tenía 15 años. Y me dijeron no hay que comer nada porque eso es un ayuno. Yo tenía 15 años. Yo esperé 5 para las 12. Y no es que es el canto este de la Navidad. Faltan 5 para las 12, el año va a terminar. No, yo faltando 5 minutos para las 12, empecé a comer como si estuviera desesperado, como si nunca más fuera a comer, para que no me diera hambre, hermano. Para que yo pudiera resistir el ayuno, porque era un ayuno de las 7 de la mañana a las 2 de la tarde y yo tenía que aguantar, me iba a morir. Si no comía, me iba a morir. Si no tomaba agua, me iba a morir. Y yo agarré a las 11:55 de la noche. Yo dije, voy a comer todo lo que haga necesario para poder aguantar, hermano, porque si no voy a pasar una pena. Nunca había ayunado. ¿Ayuné bien o ayuné mal? Yo creo que a lo mejor nos pasa como aquellos que ayunan y dicen, no, Pastor César, hoy estuve en ayuno. Ah, gloria a Dios, estuvo en ayuno el hombre. ¿Y cuántas horas oraste? ¿O cuántos libros de la Biblia leíste? No mucho, pastor. Es que me levanté como a las 11 de la mañana y yo digo, gloria a Dios. ¿Y a qué hora entregaste al ayuno? Al mediodía, pastor. Yo hago ayunos en mediodía. Entonces ayuno una hora. Hermanos, no se ayuna de esa manera. Pero será salvo el que ayuna de esa manera o será más salvo el que ayuna como ayunan los judíos desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la tarde. ¿Y quién será más salvo? ¿O quién será más bendecido de parte de Dios? Los sacrificios ya pasaron. Los sacrificios no impresionan a Dios. Los sacrificios no dicen que amas a Dios. Porque yo he visto en mis años de cristiano, son 36 años ya de cristiano, que hay gente que se sacrifica, pero son tremendos con la lengua. Se sacrifica y critican.
y pecan, y hacen, y gritan, y tienen ira, y tienen enojo, y son gente que no se ha convertido realmente en el corazón. No ha habido un cambio en ellos. Lo que sí hay un cambio cuando van a la iglesia. Por ahí dice, por ahí alguien puso en el chat de nosotros, que hay gente que son tremendos, en el chat de nosotros, o no fue en el chat de nosotros, lo pusieron por ahí, me hicieron a mí la referencia. Y aparecen dos gatos peleándose. ¡Guau, guau, guau! Esos son los cristianos en la casa. Y después aparecen los dos gatos así con las manos abiertas como si fuera el Titanic. Y así van a la iglesia, santificados, amándose. No. La doble vida no nos garantiza a nosotros la salvación. La opinión del pastor, la opinión de los hermanos no nos salva. Lo que nos salva es que nosotros hayamos sido transformados por el poder de Dios. Wow, yo estoy todavía en la introducción y todavía me falta, hermano. Entonces, hay cosas que condenan a unos y a otros no. O sea, si yo, y usted me contestó ahorita, usted me contestó que si nos morimos en el último suspiro, y usted contestó, yo sé que afirmativamente, porque usted dijo, yo lo puse, dice Silvia Bonilla, sí, ella fue. Y le puse like también. Sí, el de los gatos fue Silvia Bonilla. No seas así, Silvia. Bueno, entonces, usted me afirmó de que una persona se salva si acepta al Señor en ese momento. Ahora, yo pregunto, entonces, ¿hay cosas que condenan a algunos y a otros no? Dios no es injusto. La justicia de Dios no se puede violar. Dios es justo. Entonces, si una ley aplica para uno, también tiene que aplicar para el otro. Y si a uno no se le toma en cuenta la ley, entonces al otro tampoco se le toma en cuenta la ley. Entonces no somos salvos por lo que nosotros hacemos, por los sacrificios que nosotros hacemos. Nosotros somos salvos porque hemos creído en el Señor Jesús. Ahora, hay dos temas que yo quiero tocar. Mira, ya no creo que me vaya a dar tiempo de tocar los dos, porque es importante tocarlos los dos. Pero uno de los temas de la Biblia que es fundamental para los cristianos ahorita para salvarse, porque ellos creen que es totalmente fundamental para salvarse, es hablar de la Trinidad de Dios y del bautismo. Son dos doctrinas que tienen que ir juntas y se tienen que enseñar juntas. No se pueden enseñar separadas. Son dos doctrinas que han separado iglesias, que han separado hermanos, que han separado familias, que han separado incluso gobiernos, porque unos piensan de una manera y otros piensan de otra. Ahora, al explicar estas dos doctrinas o dos doctrinas de la iglesia cristiana, tienes que ser un poquito mente abierta antes de ponerme a juzgar. Escúchame todo lo que te tengo que decir para que puedas entender lo que vamos a hablar el día de hoy. Ahora, ¿es Dios un Dios trino o es solamente Dios Jesús? ¿En el nombre de quién nos tenemos que bautizar? Son las preguntas más claves de esto. Y si el bautismo salva o no salva. Estas son las 3 o 4 preguntas más importantes para nosotros determinar si esta doctrina salva o no salva. Y si nosotros hemos creído en la correcta doctrina o en la equivocada. Ahora, la forma como nos referimos a Dios como Padre, Hijo y Espíritu Santo no tiene nada que ver solamente como una mera forma de referirnos a ellos, sino tiene que ver y da a entender la Biblia que son 3 personas. Y cuando yo hablo 3 personas, usted ya me podrá decir si usted ha tenido contacto con la doctrina o con la iglesia, solo Jesús. Usted va ya a patalear y va a responderme y se va a sentir mal. Ahora, cuando nosotros hablamos de personas y referirnos a Dios como una persona, yo creo que es un abuso espiritual tremendo. Pero Dios tiene, como hemos aprendido, atributos
cualidades que Dios nos las ha entregado a nosotros para que nosotros nos identifiquemos con Dios. Y la palabra de Dios dice que cuando Dios creó al hombre, lo hizo a su imagen y semejanza. Por eso es que nosotros tenemos atributos de Dios. Nosotros podemos tener amor, Dios es amor. Nosotros podemos aplicar justicia, Dios es justo. Nosotros podemos, ¿cómo se llama? Varias características que no me las voy a poner a repetir todas acá, porque no es el tema. Pero así como nosotros somos semejantes a Dios, nosotros podemos entender estos atributos de Dios, y cuando nosotros hablamos y decimos que Dios es una persona, cuando hablamos de tres personas, estamos hablando y dándole un atributo o degradando lo que es Dios, pero es la manera del vocabulario que nosotros tenemos para referirnos y entender una verdad. Entonces, cuando nosotros hablamos de estas doctrinas, por ejemplo, de la Trinidad, usted nunca va a encontrar eso en la palabra del Señor, o dándole atributos de persona a Dios. Pero ¿por qué nosotros hablamos que Dios son tres personas en Dios? ¿Y por qué nosotros podemos hacerlo? Es por asunto de vocabulario. La Biblia nos dice muchas cosas, pero no nos habla de las cosas hoy que nosotros conocemos. No aparece el iPhone, aun cuando los cristianos a veces hacen juego y consiguen cualquier cosa allí, pero no encuentras usted el iPhone. Pero no quiere decir que esto no es de Dios, o que usted no puede usar el iPhone porque no sale en la Biblia, sino que usted lo usa porque es algo, un vocabulario que nació recientemente. Eso está, todo es iPhone, iPad, iWatch, hay mamá, uno dice también por ahí, pero hay de todo. Entonces, cuando nosotros empezamos a ver en la palabra del Señor y por qué la doctrina de la Trinidad la conocemos y cómo ha llegado a la iglesia cristiana, es fácil, empezamos a ver los versículos que nos hablan de esto. El primero que yo te quiero hablar es Génesis capítulo 1, verso 26, que nos dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar y en las aves del cielo. Pero cuando llego a este versículo, escucho un plural. Hay un plural ahí que dice hagamos. El plural me dice a mí que la persona que está tomando la decisión en ese momento no está sola. Hay un común acuerdo y dice hagamos al hombre. No es una, tampoco hay una instrucción. Es una voz de acuerdo, una palabra de acuerdo. ¿Quiénes son esas personas que están allí al lado de Dios? Algunos pueden decir son ángeles que están ahí alrededor del Señor, y ellos están allí, pero cuando yo veo, un ángel no tiene capacidad de hacer. El ángel tiene capacidad de obedecer, de dar instrucciones, incluso de tomar forma humana, pero no tiene capacidad de crear. No tiene capacidad de formar. El ángel no lo puede formar. Pero Dios da y habla de un acuerdo y dice, hagamos. ¿Quiénes son estas personas que están con Dios en ese momento? Bueno, cuando vemos nosotros en el libro de Mateo capítulo 3, versos 16, verso 17, vemos algo que sucede que no todos pueden explicar. Y los que creen que solamente Jesús es Dios y no hay Dios fuera de él y todo esto, no tienen una explicación para esto. Y es que dice en ese versículo, dice, y Jesús después de que fue bautizado, subió luego del agua y aquí los cielos fueron abiertos. ¿Qué fueron abiertos? Los cielos. Y vio al Espíritu de Dios descender como paloma. No es que era una paloma, sino que el autor no haya cómo expresar al ver y visualizar un ángel que está como la figura de un ángel que está descendiendo del cielo. A lo mejor lo describe de esta manera y dice, mira,
Es como una paloma, algo descendía ahí. Yo estoy viendo esto. Por eso es que la Biblia muchas veces hace referencia de Dios, del Espíritu Santo como aceite, agua, fuego. Hace muchas referencias, pero en este caso el autor está haciéndolo referencia que descendía volando, estaba en el aire, estaba suspendido, venía bajando, estaba descendiendo y nadie había visto en ese momento un avión volar o alguien, no estaba ahí el que hizo el primer avión, nada, no tenían un parapente, no tenían un paracaídas, estaba cayendo algo del cielo, pero no estaba cayendo como cae el hombre de platanazo, no. El hombre venía bajando, descendiendo del cielo y dice, esto es como paloma. Ajá. Y también dice lo siguiente, y venía sobre él, y hubo una voz en los cielos que decía, este es mi hijo amado en quien yo tengo complacencia. Tres personas o tres figuras diferentes que se manifiestan en el bautizo de Jesús. Jesús es el Hijo de Dios estando allí porque después lo confiesa Juan el Bautista, pero, pero del cielo hay una voz cuando Jesús está en la tierra y algo viene descendiendo del cielo y se posa sobre Jesús. Tres figuras diferentes que a las tres les podemos llamar Dios. Ya te voy a explicar por qué. Ahora, si vamos también a la Biblia y vamos a algo que ya tú te conoces desde que naciste, te lo han enseñado, que es el Padre Nuestro, capítulo 6 de Mateo, y desde el verso 9 en adelante, te voy a leer no todo completo para que es desde el 9 al 13, pero te dice así, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos. Uno de los errores más grandes de la oración del hombre, de los hijos de Dios, es a quién dirigimos nosotros la oración. Muchas veces nosotros dirigimos la oración al Espíritu Santo o a Jesús, al Padre, pero Jesús nos enseña algo. Jesús nos dice que cuando ustedes vayan a orar, oren al Padre, pero oren en el nombre de Jesucristo. Él nos enseña y nos dice, todo lo que le pidieras al Padre en mi nombre. Él hace una división de él y el Padre. Él no se atribuye al Padre, aun cuando él en un momento dice, si me has visto a mí, has visto al Padre, pero habla en el carácter. Habla en lo que ellos son Dios. Entonces, cuando nosotros vemos esto, dice la palabra del Señor lo siguiente también. Ahora habla el apóstol Pablo. Lo dice en Filipenses capítulo 2, versos 5 al 11. Dice lo siguiente. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, pero fíjate, era hombre, pero ¿por qué dice en forma de Dios? Lo está reconociendo como una deidad. Él era Dios. ¿Ok? Entonces dice, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios a cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Quiere decir que ya Jesús, antes de ser hombre, ya era Dios. Jesús ya está desde el principio. A Jesús nadie lo creó, a Jesús nadie lo dio, ¿cómo se llama? Nadie lo, digamos de la manera más grotesca, así nadie lo parió. ¿Okay? Porque ya Jesús era. fue concebido, Jesús fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo y fue concebido en forma humana para poder pagar el precio de nuestros pecados. Él no podía pagar el precio de nuestros pecados como Dios, tenía que hacerlo como hombre. Para decirle al enemigo y decirle a toda hora al enemigo que sí se puede vivir en santidad. Que el que se pierda o no se pierda no va a tener la excusa de que no se puede vivir en santidad. Wow, ya se me ha avanzado bastante el tiempo. Pero entonces Jesús, fíjate lo que dice,
tomó condición de hombre y se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual también, ¿quién le exaltó a Jesús? Dios. O sea, Dios está hablando de Dios y Jesús. Son dos personas diferentes allí, o dos figuras diferentes. Vamos a ponerlo figuras, pero no digo figuras porque después te haces una imagen. Dos personas diferentes que están allí. Y dice que Dios también lo exaltó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua que confiese que Jesucristo es el Señor. Pero termina la expresión y dice, para la gloria de Dios Padre. Entonces, el Dios que exaltó a Jesús a lo sumo fue el Dios Padre que le exaltó al Señor. Entonces conocemos que Jesús y Dios son dos personas diferentes, son dos figuras diferentes. Ahora, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Pero seguimos lo siguiente. Escúchame y no me juzgue todavía. Juan capítulo 17, verso 1 al 5. Mira lo que dice Jesús. Esta es una oración, esta es la oración, y yo la considero la oración más bella que hay en la Biblia. Cuando Jesús ora por nosotros. Sí, no ora solamente por sus discípulos, sino ora por nosotros, porque Él habla de los que han de venir. Entonces, fíjate esto, y dice lo siguiente. Estas cosas habló Jesús, estoy hablando Juan 17, 1 al 5. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, ¿a dónde miró Jesús? Al cielo. ¿Dónde estaba el Padre? En el cielo. Jesús, ¿dónde estaba? En la tierra. Y dice, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo. Él no se dice que es el Padre, él dice que es el Hijo. Y dice, para que tú también, para que tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que les diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo. Dos personas, dos cosas distintas, dos figuras distintas. Discúlpame que le diga cosas, pero es que necesito hacerte entender que hay dos figuras allí distintas que no son lo mismo. A quien has enviado, yo te he glorificado en la tierra y he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo. Jesús le dice al Padre, le dice, estoy separado de ti, pero permíteme estar nuevamente contigo. Con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Jesús ya era, ya Él estaba antes, Él estaba desde el principio. Nadie creó a Jesús, ni siquiera el Dios Padre creó a Jesús. Ellos eran, porque son eternos, no tienen principio, no tienen final, ni el Padre, ni el Hijo, ni el Espíritu Santo. Ellos son Dios. Pero ¿por qué ¿cómo se llama? Nos cuesta entender esta verdad? Porque la Biblia nos habla que hay un solo Dios. Y entonces nos es difícil pensar que un solo Dios sean tres personas. Mira lo que dice la palabra en Éxodo capítulo 20, verso 7. Dice, Deuteronomio capítulo 6, verso 4. Dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. ¿Cuánto es? Uno. No hay otro Dios. Un solo Dios. Ahora, dice la escritura también, allí el Señor Jesús hablando, y reconoce esto, Marcos capítulo 12, verso 29 al 30, dice, Jesús le respondió, el primer mandamiento de todo es, oye Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es. Fíjate, Jesús mismo lo reconoce, Dios es solamente uno. Ahora, voy a explicarte esto de esta manera. La Biblia nos da referencia
¿De qué tipo de unidad está hablando Jesús en ese momento? ¿O de qué unidad está hablando Deuteronomio, que es Moisés dando la ley al pueblo? ¿De qué se está hablando? Se está hablando de una unidad perfecta. La palabra de Dios dice lo siguiente. Entonces el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. ¿Y qué serán? Una sola carne. Y Dios por eso es que desprecia tanto el divorcio en la palabra, porque Él no ve las cosas que se separen. Nunca ha estado en el corazón de Dios que se separe. Ay, Dios mío, me estoy metiendo en problemas. Porque aquí hay algunos que dirán, pero bueno, entonces Dios me odia a mí. No, no odia a la persona, odia el divorcio. Dios no desea que nadie se separe, porque Él los ve como una sola persona. ¿Y por qué el divorcio es tan complicado en asuntos en la palabra? Te voy a explicar por qué. Y no voy a hablar de familias ahorita. Porque si uno se separa de su mujer o se separa de su marido por cualquier causa y va y está con otra persona, el Señor lo llama adúltero, aun cuando se haya divorciado por la ley o esto. ¿Por qué le llama Dios adúltero? Porque Dios no ve la división. Ay, Dios mío. Me voy por otra parte. Ay, Dios mío, dame dinero, decía la señora. Ahí oraba de esa manera y le dio dinero. Ok. La Biblia dice, y quiero que tomes en cuenta esto, porque hay burladores por allí. Cuando tú hablas de un Dios trino, la gente dice, ah, bueno, es un Dios de 3 cabezas, y se burlan, y empiezan a decir varias cosas. Y les doy una advertencia. Éxodo capítulo 20, verso 7, la ley describiéndose. Esta es la ley. Dice, no tomarás el nombre de Jehová Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Nunca te burles de Dios. No lo tomes ni como juego, ni como chiste, ni como nada. No tomes el nombre de Dios en vano. ¿De qué está hablando Dios acá? Dios está hablando, no me hables de mí, de mi esencia, no hables de mí, porque te metes en un gran problema. Seguimos avanzando. Ténganme paciencia. A lo mejor vamos a llegar hasta las 8. Vamos a llegar y vamos a llevarlo hasta las 8. Ténganme paciencia. Esto es un discipulado. O sea, estás libre, no te estoy obligando a que te quedes todo el tiempo, puedes salir, pero si quieres aprender, si quieres ser un discípulo, a veces tienes que pasar la noche entera escuchando a Jesús. Y si no puedes escuchar 1 hora al pastor César, entonces a lo mejor el deseo de ser mi discípulo no está correcto. Ok. Dice la palabra del Señor en Juan capítulo 20, verso 24 y 28. Para esto necesito hablarte de Biblia y necesito leer los versículos porque si no, no lo vas a entender. Dice, mira, los discípulos de Jesús dudaron, algunos de ellos, de que Jesús era Dios. Vuelvo y repito, los discípulos de Jesús dudaron que Jesús era Dios, algunos de ellos. Unos dudaron de esto. Mira lo que dice Juan capítulo 20, verso 24 al 28. Pero Tomás, uno de los 12, llamó a Dídimo. No estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiera mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaban otra vez con los discípulos dentro y con ellos Tomás. Luego llegó Jesús y estando a las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos. Acerca tu mano y métala en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. ¿Qué dijo Tomás? Señor mío
y Dios mío. ¿Qué atributo le dio Tomás a Jesús? Dios. Entonces no pecamos cuando decimos Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Porque solamente a Dios adorarás. Y no podemos adorar a alguien que no es Dios. Y Jesús es Dios. Y el Espíritu Santo es Dios. Por eso podemos adorar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Pero los discípulos, algunos dudaban. Y tú me crees, tú a lo mejor no me crees, estuvieron con Jesús, durmieron con Jesús, caminaron con Jesús, comieron con Jesús y vieron muchos milagros con Jesús, escucharon la doctrina de Jesús. Y todavía, fíjate, en el capítulo 28 de Mateo, capítulo 16 al 20, dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús le había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron. ¿Qué hicieron? Adoraron, pero no todos. No todos adoraron a Jesús. Dice, pero algunos dudaban. ¿Sabes por qué? Porque algunos no consideraban que todavía que Jesús era Dios. Por eso no lo adoraron. Ellos sabían por la ley que no podían adorar a nadie, solamente a Dios podían adorar. Y Jesús dio unas palabras y dijo, toda potestad me es dada en el cielo y la tierra. Y dio una instrucción. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 18, 16 al 20. Ahora, aquí entonces tengo que hablar del bautismo. Por eso es que no puedo hablarlo separado, sino tengo que meterlo con la doctrina de la Trinidad. ¿Sabes por qué? Porque aquí es donde nos separamos por iglesia, los solos de Jesús, con los cristianos evangélicos que creen en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y la batalla es que si solamente hay un Dios que es Jesús, y no hay Padre y no hay Espíritu Santo, porque Jesús es el mismo, solamente cumpliendo 3 funciones, pero es un error, no son 3 funciones. Y usted dice, bueno, pero es que si Dios es Dios, puede estar en el cielo, en el aire y también en la tierra al mismo tiempo. Él es Dios. Pero no, Jesús no se puede referir a él mismo y decirle al Padre, hablarle al Padre y decirle al Padre, Padre, glorifícame como yo te he glorificado a ti, glorifícame a mí, ponme a la diestra tuya, ponme ahí al lado tuyo. Así le habla a Jesús. Mira, antes de comenzar con el bautismo, quiero decirte algo. Y aquí el problema de pensar que solamente Jesús es Dios. Pero quiero decirte algo, no te pierdas. Vuelvo y repito. No te pierdas si piensas que solamente Jesús es Dios. Y es ahí donde yo quiero hablarte, porque hay cosas que no salvan. Y si nosotros desconocemos, porque ¿quién puede entrarle en la cabeza y conocer a Dios tal cual es? Nadie. Nadie le ha visto. Y algunos tenemos deficiencias en un área y otros tenemos más fuerza en otras y así estamos. Pero el conocimiento de la esencia de Dios no nos salva. Lo que nos salva y nos pone Dios de la manera más fácil es que creamos en Jesucristo. Y por eso yo creo que soy salvo, porque he creído en Jesucristo. No puedo comprender toda la grandeza, toda la capacidad de Dios, lo inmenso que es su hermosura, su amor, lo que Él hace, no lo puedo comprender, no me cabe en la cabeza, porque soy limitado. Más el entender que por Cristo Jesús soy salvo es un regalo de Dios, porque eso no como
como le dijo el Señor Jesús al mismo Pedro, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Si hoy tú crees en Jesús, es porque el Padre te permitió a través del Espíritu Santo que tú conocieras a Jesús. Entonces, no me vayas a tirar piedra los trinitarios, los que creen en un Dios trino, porque yo diga que aquel que piensa que Jesús solamente es Dios pueda ser salvo o no. Pero es que el asunto no es eso, no nos lleva a la salvación. Ahora voy, porque hay entonces una guerra tremenda con el bautismo. Y el bautismo, en que cómo yo debo bautizar, si en el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, o bautizar solamente en el nombre de Jesús. La pregunta sería aquí, y ahí es muy determinante. ¿El bautismo salva? Sería determinante. Y hemos escuchado desde que nacimos en el Evangelio que el bautismo salva para algunas doctrinas y para otras doctrinas le dan importancia, pero no te llevan a creer que vas a ser salvo por el bautismo o no. Y hay que entender qué es el bautismo. Ahora, veámoslo de esta manera. El bautismo es una instrucción. ¿Y para qué es el bautismo? Para nosotros declarar a nivel espiritual al mundo, al demonio, a Satanás, a sus enemigos, a las personas que nos conocen, que nosotros hemos decidido vivir para Cristo, que morimos a lo que nosotros somos para vivir para Él. Eso es una declaración pública de que nosotros somos hijos de Dios. Pero ¿en qué momento nosotros somos salvos? Sería la pregunta. Porque hay gente que no es salva según la doctrina. Si ponemos la iglesia bautista, en la cual yo me siento, escucho los mensajes, son poderosos en palabras, y yo me siento y escucho, y los bautistas, ellos no celebran cuando tú levantas la mano y aceptas a Jesús. Ellos celebran cuando te bautizas, porque para ellos el bautismo es la salvación. Hay otros que tú aceptas al Señor y vives 20 años sin bautizarse y después es que entiendes la verdad, que me tengo que bautizar y te vas a las aguas. Y algunos que te dicen desobediente, te vas a ir al infierno y eso. ¿Por qué? Porque ellos piensan que el bautismo salva. Ahora, el asunto del bautismo en el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo o en el nombre de Jesús, ¿cuál es el correcto? Vamos a ver esto en la palabra. Me quedan 5 minutos y quiero terminar toda la idea. Porque después me van a juzgar, me van a tirar piedras por ahí y no me tire piedras. Yo creo que todo cristiano se debe bautizar. Y yo creo que todo cristiano debe conocer a Dios tal cual es. Pero nunca lo vamos a conocer exactamente tal cual es porque somos limitados, como te dije. Y me gustaría darte la razón en algunas cosas que yo he creído también como cristiano acerca del bautismo. Si no te has bautizado, tienes que bautizarte. Te lo digo de una vez. ¿Okay? Si no te has bautizado, tienes que bautizarte y te voy a explicar también la razón. Bueno, Jesús manda a bautizar a la gente que van a ser discípulos y le dice de una forma, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero después aparece en el libro donde comienza la iglesia. Y Jesús, ¿quién comienza la iglesia? ¿La comienzan los discípulos después de la llenura del Espíritu Santo o cuándo comienza la iglesia? La iglesia comienza cuando Jesús estaba todavía aquí en la tierra, ya resucitado, y ordena a los discípulos ¿cómo se llama? A ir a ser discípulos a las naciones y a bautizar. Ahí comienza la iglesia. No comienza cuando son llenos en el Espíritu Santo los discípulos. Comienza antes. Entonces, al entender esto, nosotros sabemos que el que ordena correctamente es Jesús. Cuando dice, bautícelos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Acuérdate que Jesús no compitió en el Padre Nuestro, no compitió y le dijo, cuando ores, oran así. Padre nuestro que estás en el cielo, nunca dijo, oren en mi nombre. Órenme a mí, pídanme a mí. No. Jesús le dijo, pídanle al Padre en mi nombre. Nunca tomó la posición del Padre. No la tomó. No usurpó esa posición. Porque no era el Padre.
Él era el Hijo, Jesús. Ahora, el conflicto comienza cuando los discípulos hacen una declaración, la hace Pedro, en el capítulo 2 del libro de los Hechos, y comienza el conflicto de si es solamente en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo o es solamente en el nombre de Jesús. Hechos capítulo 2, versos 37 al 38. Después de que el apóstol Pedro hizo una gran exposición del pecado del hombre y cómo era imposible para el hombre, cómo se llama, ser salvo a través de los hechos, de las obras de la carne, habló de un Jesús, pero que ellos lo habían matado. Entonces la gente se sintió, matamos a Dios, matamos a Dios. Entonces, y ahí te voy a decir algo, y esto para volarte la cabeza, nadie te lo ha dicho. Entonces, Dios murió. No hubo Dios por 3 días en el mundo entero, porque Dios murió. Dios tuvo un final. No, murió la carne, el hombre en el cual había tomado Dios su identidad en ese momento para ser el Hijo, que lo habían enviado del cielo para estar, pero realmente Dios no murió. Dios nunca murió. Si nosotros decimos que Dios murió, se acabó esto, porque también nosotros vamos a morir. Nosotros morimos a lo físico, pero seguimos vivos para Él. Nuestro espíritu sigue vivo. Ahora, mira lo que dice entonces. Dice, al oír esto se compungieron de corazón y le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que le está diciendo Pedro acá? No te voy a jugar con un juego de palabras como juegan con esto. Lo que está diciendo Pedro acá le está hablando a los judíos. Y los judíos tenían que pasar por el bautismo de Jesús, el que él había ordenado para poder ser salvo. Era la única manera que un judío realmente dijera, realmente creía en Cristo y lo tenía que hacer públicamente, porque ellos sabían que si confesaban o servían a otro Dios, los iban a matar. Pero era necesario que ellos se bautizaran y dieran hasta su vida por mantener ese conocimiento de aceptar a Cristo como el Hijo de Dios. No había otra manera. Si el judío no aceptaba que Jesús era el Señor, entonces ellos también se iban a perder. Necesitaban entender que Jesús era Dios. En Hebreos encontramos esto también, porque Hebreos habla de esa manera. Hebreos habla porque le habla solamente a los judíos, le habla a los hebreos. Y nosotros tenemos que entender que hay partes en la escritura que están específicas y diseñadas para hacer entender a los judíos de la salvación. Y este versículo, en Hechos capítulo 2, 37 al 38, los receptores, las personas que están compungidas de corazón, los que les decía Pedro, mataron a Dios ustedes, mataron al Hijo de Dios, mataron al Salvador, al Mesías, ustedes lo mataron, eran los judíos. Y Jesús, él les dijo, bautícense en el nombre de Jesús, para que ellos pudieran decirle al mundo que habían creído realmente en Jesús. Sigo lo siguiente, le voy a dar un versículo más y terminamos, no te me apures. En Hechos capítulo 19, verso 1 al 7, te lo voy a leer completo. Hechos capítulo 19, verso 1 al 7. Aconteció que entre tanto Apolos estaba en Corinto. ¿Quién era Apolo? Era un tremendo predicador, así tipo David Bolívar. Así, con ese estilo. Era elocuente el hombre. Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso,
Y hallando a ciertos discípulos le dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Ellos dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Y entonces el apóstol le dice, entonces dijo, ¿en qué pues fuiste bautizado? Y ellos dijeron, nosotros fuimos bautizados con el bautismo de Juan. ¿Por qué pasó esto? Porque todavía no había sido preparado Apolos. Apolos lo consiguieron predicando, él predicaba lo que conocía, pero él predicaba hasta Juan el Bautista. Le faltaba discipulado al hombre, le faltaba preparación. Y viene Pablo y lo tuvo que preparar. Cuando se lo consiguieron por ahí, no sé quiénes fue que lo consiguieron, si Priscila y no sé qué cosa, que consiguieron y lo consiguieron y se lo presentaron a Pablo. Mira, que hay un tremendo predicador, que se echa fuego por la boca, pero no conoce mucho. Entonces, Pablo tenía que corregir los errores de Apolo. Entonces le dice, ¿en qué fuiste bautizado? En el bautismo de Juan. ¿Qué es el bautismo de Juan? El bautismo de Juan era el bautismo de arrepentimiento de los judíos, de saber de que habían pecado contra Dios. Eso era el bautismo de arrepentimiento. Pero cuando nosotros creemos y nos bautizamos, ¿qué viene primero? ¿La salvación o el bautismo? Pregunto. Viene primero la salvación, porque cuando crees en Jesús, ya tú eres salvo. El bautismo solamente es una referencia pública de que tú has creído en el Señor y que te separaste para Él. Pero si en el camino que aceptaste al Señor, te salen por ahí unos 4 bandidos y te quitan la vida, ¿vas al cielo o vas al infierno porque no llegaste a las aguas? Vas al cielo, dice el pastor Bolívar, yo le creo a él. Hay unos que me están mirando feo. Bueno, gloria a Dios. Oro por ellos. Dios le bendiga. Mira, el bautismo no salva. El bautismo, cuando se habla, y Pedro dice que para perdón de los pecados, el bautismo era para que ellos realmente confesaran a Jesús. Porque el problema de ellos no era confesar a Dios, a Jehová. El problema no era de ellos de confesar a Adonai, no era ningún problema para ellos. El problema era confesar a Cristo. Entonces le dice, entonces esto y sigo. Entonces dijo, ¿en qué fuiste bautizado? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es Jesús, el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre de ¿quién? De Jesús. Mira que lo que dice la palabra, fueron bautizados en el nombre de Jesús. Entonces ahí nos ponemos otra vez a pelear. Que el bautismo tiene que ser solamente en el nombre de Jesús. No, sino no en el bautismo de Juan, sino en el bautismo de Jesús. Porque son dos bautismos diferentes. Todavía la gente piensa en la iglesia que el bautismo que estamos recibiendo es el bautismo de Juan. Y no es el bautismo de Juan, es el bautismo de Jesús. El bautismo de Juan era el arrepentimiento por las obras malas que habían hecho, más el bautismo en Jesús es aceptar la salvación que es a través de su sangre y de su sacrificio. Ese es el bautismo de Jesús. Entonces, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre de Jesús, y habiéndoles impuesto las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Se me acabó el tiempo, pero termino la idea con esto. Gracias que no se ha ido ninguno. Por lo menos les gusta. Aleluya. Más importante que la novela. ¿Cómo se llama? Que las series ahora de juegos por ahí, que se las pasan en canzoncitos chiquitos. Ahí es más importante para ustedes la palabra, ya entiendo. Gracias, gracias, gracias. Mira, así como puedo decir firmemente que el bautismo no salva, si una persona desconoce el cielo, como te dije en la introducción, se la perdió de David Bolívar, pero si una persona desconoce del cielo, pero ha creído en Jesús, es salvo. Entonces,
Si nosotros desconocemos a Dios y pensamos que Jesús es Dios, es el único Dios, y pensamos que es esto, no quiere decir que nuestros hermanos se vayan a perder. Lo que pasa es que no se les ha revelado algo que a otros se les ha revelado. El pastor César cree en el Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y el pastor César le ordena, así como Jesús lo ordenó, es una ordenanza, ¿ok? De bautizarse en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero si te bautizaron solamente en el nombre de Jesús y confesaste que Cristo es el Señor, vas a ser salvo. Los que creen en la Trinidad de Dios piensan que ellos se van a perder. Y le preguntan cuando llegan a la iglesia, le preguntan, mira la hipocresía que hay. Ah, ya me metí en problemas. Ahora tírenme piedra, pues. Miren la hipocresía que hay en la iglesia. La iglesia le pregunta, ¿en qué te bautizaste? Ah, me bauticé, ¿cómo se llama? En el nombre de Jesús solamente. Y te vuelven a meter por las aguas para bautizarte en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo sin que te quede un pelo afuera. Pero mira dónde llega la hipocresía. Cuando llega una pareja y dice, somos un matrimonio, a ellos no le importa quién los casó. Si un sacerdote declarando oraciones a un santo ¿cómo se llama? Un tipo del Islam que odia a Jesús, o un mormón, ¿cómo se llama? A ellos no les importa eso. Si tú dices que eres casado, no te preguntan ni por la licencia. Ustedes son una familia. Hasta que lleguen a la boca de una ancianita de la iglesia y dice la ancianita, ah, mira, es que nosotros no nos hemos casado por la iglesia. ¡Ay, están en pecado, están en adulterio, están en fornicación, se van al infierno! Después voy a hablar de eso. Pero, hermanos, el conocer la doctrina nos salva o nos aleja de Dios. Pero hay asuntos doctrinales que ni nos salvan ni nos alejan de Dios. Entonces tenemos que saber evaluar qué es lo que nos salva y qué es lo que no nos salva. Tremendo. No he terminado este tema, lo voy a terminar la próxima clase. No se la pueden perder en el próximo capítulo, en el mismo canal, el día martes a las 7 de la noche. Vamos a tener la continuación de esto. Muchas gracias por escucharme. Me despido de la gente que está en la grabación, pero me quedo con la gente que está aquí en el Zoom con nosotros y abro el micrófono.